El terrorismo no es un fenómeno nuevo en el mundo, sino que ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia, dejando a su paso millones de muertes. El terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político. El objetivo principal de este movimiento es sembrar terror a la mayor cantidad de personas posibles, acudiendo a secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Entre los instrumentos más utilizados podemos encontrar bombas Molotov, granadas en mano y armas de destrucción masiva como lo son biológicas, químicas o nucleares. Existen distintos tipos de terrorismos. Aparece el terrorismo de Estado, que es desarrollado mediante la conservación del poder de un grupo dominante. Se puede citar como ejemplo los regímenes del terror implantados por Hitler, Stalin y Mao. El terrorismo revolucionario accede a la conquista del poder mediante la destrucción de las estructuras políticas, económicas y sociales existentes en un Estado, como por ejemplo podríamos citar los movimientos de guerrilla en Latinoamérica. El terrorismo independentista o separatista busca la separación de una región o una etnia de un Estado. Se puede citar como ejemplo a ETA o al IRA. El terrorismo social es el terrorismo desarrollado con el objetivo de lograr reivindicaciones laborales y sociales. El terrorismo militar es el realizado por un ejército de ocupación con la finalidad de exterminar a la población local. Se puede citar como ejemplo la actuación de Wehrmacht y al Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. El terrorismo religioso es el realizado en defensa de una fe o en la creencia de cumplir designios divinos de algún tipo, como por ejemplo el grupo japonés Aum Shinrikyo, que realizó los atentados con Gansarin en el metro de Tokio, o grupos fundamentalistas islámicos. Por último, aparece el terrorismo internacional, que es el terrorismo de cualquier tipo que lleva la lucha fuera de las fronteras de un Estado, como por ejemplo la piratería aérea, la invasión de embajadas o los atentados del 11 de septiembre. Algunos de los grupos terroristas más conocidos son el ETA, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, el Ejército Rojo, el Sendero Luminoso, el MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, el FMR, el Frente Manuel Rodríguez, el FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el ELN, Ejército de Liberación Nacional y por último, Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización terrorista paramilitar y yihadista. La organización emplea prácticas y atentados terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islamista alrededor del mundo, mientras que es comúnmente conocida como una red de terrorismo internacional. Cuenta con una estructura bien organizada, basada en células militares y en una gran cantidad de contactos clandestinos. Los fundamentos de Al-Qaeda se basan en crear magnos ataques y totalmente efectivos, debido a que cuenta con muchos enemigos a nivel mundial. Para esta organización, los atentados son de carácter impersonal, es decir, solo atacan el componente occidental y puntos estratégicos de los Estados Unidos, tales como centros financieros, presidenciales y militares, creando grandes masacres y disturbios a los que los occidentales no están acostumbrados. También dentro de su mismo territorio para mantener el ambiente de guerra. Todos los objetivos de la organización terrorista Al-Qaeda están definidos por la adoración de su dios Alá. Este grupo posee ciertas ideologías con las que justifican sus atentados. El objetivo religioso cree en la formación de una sociedad que solo se basa en sus creencias en los que dice el Corán y el dios Alá. Cuando alguno de ellos muere en un atentado, ven su destrucción como la forma o el medio de acercarse al paraíso que les ofrece su dios Alá. Además de creer que viven una guerra santa y lo que hacen es en base de las creencias de Alá. El objetivo de quiebre social es a través de las divulgaciones del Corán y las creencias de Alá. Pretenden conseguir quien los siga en su misión. Provocan el quiebre social al crear aislamiento de afinidades, creencias o costumbres con el resto del mundo. De manera que sea solo la voz del grupo terrorista la que escuche, en este caso, actuando y aplicando estrategias terroristas de menor intensidad en casa. Con respecto al objetivo territorial, al lograr el quiebre social, ya no será importante atacar al enemigo en su territorio. La guerra sería mucho más sencilla, ya que se habría logrado que la gran mayoría de casas tengan la misma fe. Solo se deberá esperar que el enemigo, siendo ya una minoría, se agote y se retire, haciendo esto mucho más fácil la derrota del enemigo,
ya que no contará con suficientes aliados o fuerzas reunidas en el territorio. El objetivo social consta de, una vez cumplidos los dos objetivos anteriores, únicamente quedará recuperar a la sociedad de la radicalización de posiciones producidas por el desgaste y el cansancio generado de tanta violencia. En resumen, Al-Qaeda tiene como principal propósito derrocar a todos los gobiernos de los países musulmanes, a quienes llama marionetas de Occidente, para así establecer sus regímenes islámicos que eliminarán para siempre las fronteras. Algunos actos famosos de Al-Qaeda. Entre los atentados más famosos realizados por este grupo podemos encontrar el 7 de agosto de 1998, donde surge la explosión de las embajadas de Nairobi, Kenia, Dar es Salaam, Tanzania. Estos atentados ocasionan la muerte de al menos 224 personas. Este ataque dio como consecuencia que el presidente de aquel entonces nombrara a Osama Bin Laden, el mayor enemigo y una de las peores amenazas para los Estados Unidos de América, produjo el lanzamiento de misiles contra los santuarios de Afganistán y Sudán. Luego, en 2011, en la ciudad de Marrakech, se produjo la explosión de una bomba que originó la muerte de 15 personas, de las cuales 10 eran extranjeros. Sin embargo, en 2001, vuelven a atacar, pero esta vez en la ciudad de Nueva York. Se produce el gran atentado de las Torres Gemelas, considerado como el ataque terrorista más trágico de la historia. El hecho ocurrió un martes 11 de septiembre de 2001, sobre Manhattan de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Las televisoras y los medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones para difundir videos en los que se veía a personas aventarse un rascacielos. Columnas de humo nacían de las Torres Gemelas y por un momento nadie supo lo que sucedía. Se trató de una serie de 4 atentados, liderados por Al-Qaeda, que secuestraron aviones comerciales para luego impactarse contra rascacielos de la Gran Manzana. Los 4 aviones tenían como destino California, los 3 primeros hacia Los Ángeles y el último a San Francisco, por lo que sus depósitos de combustible iban colmados con más de 91.000 litros de gasolina. A las 8:46 de esa mañana, el vuelo 11 de American impactó contra la torre norte del World Trade Center. Apenas 15 minutos después, el vuelo 175 de United embistió la torre sur, siendo transmitido en directo por la televisión, por lo que millones de personas en todo el mundo pudieron verlo en vivo. En total, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas de la ciudad de Nueva York, Washington y a las afueras de Shanksville, Pensilvania. Este episodio catapultó la guerra entre Estados Unidos y Afganistán. Inicialmente, según los planes de Al-Qaeda, en 1995, la idea era proyectar aviones como misiles a edificios de los Estados Unidos y derrumbar los íconos del poder estadounidense. Dentro de estos puntos figuraban la Torre Sears en Chicago, el Pentágono en Washington D.C., la Pirámide Transamérica en San Francisco, el World Trade Center en Nueva York, la Casa Blanca, Washington D.C., el Empire State Building en Nueva York, el Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C. y el US Bank Tower en Los Ángeles. Estados Unidos respondió iniciando un ataque masivo contra las fuerzas talibanes y de Al-Qaeda en Afganistán, matando y capturando a miles de militantes y civiles sin relación alguna con el conflicto, obligando al resto de sus líderes a sumirse inicialmente en la clandestinidad. A pesar de la subsiguiente captura de varios de sus miembros claves, incluyendo el militante que supuestamente planeó y organizó los ataques del 11S, la actividad del grupo y sus franquicias, lejos de desaparecer, cambiaron de organización para convertirse en una organización internacional y coordinada con militantes repartidos por todo el mundo. Según el informe final de la comisión del 11S, se estima que toda la operación costó entre $400.000 y $500.000. Los miembros del operativo recibieron los fondos necesarios para sus acciones mediante las transferencias o dinero en efectivo entregado por KSM, Khalid Sheikh Mohammed, que llevaron a Estados Unidos o depositaron en cuentas en otros países, pero accesibles desde el suelo estadounidense. La muerte de Osama Bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011, cuando unidades de élite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos abatieron a Osama en el transcurso de un tiroteo en Pakistán. El presidente, Barack Obama, informó públicamente la noche del 2 de mayo que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. El soldado que mató a Bin Laden fue Robert O'Neill, miembro de la Navy SEAL. La misión, cuyo nombre en clave fue Operación Lanza de Neptuno,
fue llevada a cabo por unidades del Grupo de Desarrollo de la Guerra Naval Especial de los Estados Unidos bajo el mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos de América. Las autoridades pakistaníes confirmaron que Bin Laden murió en Pakistán en un enfrentamiento con militares estadounidenses. Actualmente, en muchos países existen leyes antiterroristas que, además de tratar con este fenómeno, consideran distintas acciones que pueden ayudar a la represión. Tales acciones son la habilitación a testigos, víctimas e informantes y el desarrollo de programas de protección a testigos. Dichas leyes se aplican a los delitos que pueden ser considerados de naturaleza terrorista, tales como aquellos cometidos con explosivos, sustancias incendiarias, armas u otros medios aptos para causar estragos o la muerte o grave daño en el cuerpo, de la salud de un número indeterminado de personas. Sin ir más lejos, el atentado de las Torres Gemelas es y será siempre un ícono que marcó en la historia un antes y un después. Muchas gracias.